Listo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Política Pública y algo más. Desde aquí les mando un saludo a todos nuestros televidentes y por supuesto también a nuestro compañero de set que hoy no nos puede acompañar, José Munive, pero desde la distancia le mandamos un caluroso abrazo. Tenemos invitados muy importantes también en el día de hoy. Tenemos al doctor José Villalobos, a quien le damos las muy buenas tardes aquí en Política Pública y algo más. Buenas tardes, Daisy. Complacido de poder compartir con ustedes este momento tan ameno para hablar de un tema tan importante y de tan palpitante interés para toda la ciudadanía como es la participación ciudadana, sobre todo en estos tiempos tan dinámicos y de mucha efervescencia democrática. Bueno, también tenemos con nosotros al doctor John Carlos Corzo, a quien también le damos las muy buenas tardes. Daisy, muy buenas tardes, igual a José Villalobos y a Miriam. Encantado y bueno, muy chévere compartir este espacio con ustedes y conversar y dar nuestras opiniones. Muchísimas gracias por la invitación. Miriam, bueno, Miriam fue nuestra compañera de CEN algún tiempo y a mí me place tenerla nuevamente aquí en el set que tenemos hoy improvisado de política pública y algo más, pues se sabe que la pandemia hoy nos obliga a reinventarnos y pues ahora estamos a nivel virtual, estamos grabando nuestro programa. Miriam, buenas tardes, bienvenida nuevamente aquí a Política Pública y algo más. Buenas tardes, Daisy. Encantada. Muchísimas gracias por la oportunidad de nuevamente estar con nuestra audiencia y pues seguir allí compartiendo estos momentos amenos sobre la política pública y algo más, temas de interés, como lo dijo el doctor Villalobos, para lo que es la democracia y la acción de tomar decisiones en la vida. Así hoy tenemos temas muy importantes pues para nuestros televidentes y para nosotros también, porque esto se trata de eso, de aprender cada día un poquito más de lo que ya sabemos e incluso de aquello que no sabemos. Bueno, vamos a un tema que tenemos muy importante que tratar, es la democracia en la toma de decisiones. Todos estamos preguntándonos, ¿cómo así que en la toma de decisiones la democracia? Pues la democracia es lo que nos rige a nosotros y creo que es un tema muy importante con el cual estaremos tratando, pues con el doctor José Villalobos, pues y también pues que le dije a Miriam allá fuera de cámara, de que íbamos a tratar de hacer un conversatorio con todos los invitados en el día de hoy. Por supuesto que el doctor John también está invitado a este conversatorio. Entonces, vamos a hablarle un poco a nuestros televidentes de lo que es la democracia en la toma de decisiones, y ya sea a nivel político, o sea, en todos los aspectos. ¿Cómo se debe tomar, cómo debe estar la democracia en todas estas tomas de decisiones que tenemos que emprender nosotros todos los días en nuestra vida diaria? Doctor José. Muchísimas gracias, Daisy. Un tema muy amplio, Daisy, un tema que abarca muchísimos otros subtemas en nuestra democracia. La democracia ha sido un concepto que se ha venido reinventando a lo largo del tiempo. El concepto de democracia que nosotros vivimos hoy es bien distinto de aquel que se inventó hace muchos siglos allá en Grecia, que era bien sesgado, clasista, excluyente. Hoy el modelo de democracia es más incluyente, es más vinculante, es más participativo. Hoy, en nuestra democracia moderna, se exhorta a que todas las comunidades ejerzan esa acción participativa respecto a sus intereses particulares. Intereses que pueden ser generacionales, que pueden ser de género, que pueden ser laborales, que pueden ser de su entorno de convivencia o del medio ambiente. La democracia siempre debe fomentar ese espacio y esa oportunidad a la participación democrática. Entendida la democracia desde ese contexto, entonces, debemos mirar nosotros que una de las mejores constituciones del mundo, a mi juicio, es la de 1991, que se implementó para todos los colombianos.
incluye la participación democrática como un pilar fundamental del accionar de nuestro país. Es solo mirar, por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución Política y vamos a encontrar allí en los fines esenciales del Estado justamente el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Mira que desde el inicio, la Constitución Política de 1991 viene introduciendo ese pilar fundamental de la participación y está desde ese inicio del artículo 2 marcando el derrotero para que la opinión de las personas, de la ciudadanía vinculada con las decisiones que el Estado va a tomar sea consultada, ¿verdad? En ese orden de ideas, podemos nosotros encontrar a lo largo de toda la Constitución de 1991 como si fuese el ADN característico, el fomento de la participación democrática. Y podemos citar varios ejemplos, solo para ilustrar. Vamos a referirnos a 3 muy particularmente, pero podríamos hablar de no menos de 10 artículos de la Constitución Política donde tú nos traes hoy a referencia tiene desarrollo. El artículo, por ejemplo, el 103 de la Constitución Política de Colombia, que nos habla de los mecanismos de participación. Dice, son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de la soberanía, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato. Miren ustedes que el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia nos está gritando que la participación democrática no se agota con el simple hecho de salir a votar cada 4 años. Nos está exigiendo a los ciudadanos que debemos nosotros mantener una activa participación en situaciones de la democracia que vivimos, que debemos ser partícipes, debemos ser activos en la presentación de nuestras opiniones y en la vigilancia de todas las actividades que a nuestra vida cotidiana le afectan. El artículo 44 de la Constitución Política, un artículo tan cercano a los afectos de la doctora Miriam Vega, como son el artículo que garantiza los derechos constitucionales de los niños. Allí nos establece que al niño es necesario preservarle todo su marco de derechos y mire, desde los niños en la primera infancia y en todas las edades se nos exige garantizar la libre expresión de sus opiniones. Miren que ya desde esa edad temprana la Constitución Política de 1991 nos está exhortando para que se promueva la expresión de la opinión, del pensamiento que estos niños puedan tener en las decisiones que les afectan. Y un último artículo, ya para darle la entrada al doctor John, que estoy seguro tiene mucho que contarnos también. Lo encontramos en el artículo 369 de la Constitución Política de Colombia en lo que tiene que ver con los servicios públicos domiciliarios. Todos nos vemos afectados con las decisiones que a veces las empresas de servicios públicos toman con nosotros, doctora Miriam, tanto que hemos sufrido con esos operadores que nos han tocado. Bien, el artículo 369 de la Constitución Política de Colombia establece que la ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio. Miren ustedes que en todo el accionar, en todo el cuerpo del marco constitucional de 1991, marco regulatorio por excelencia que nos rige, encontramos nosotros
impregnado el mandato constitucional para que a los ciudadanos se nos consulte y se nos exhorta a los ciudadanos a participar en todas las decisiones. Dicho esto, y en forma de preámbulo, es necesario entonces entender que se debe consultar a los ciudadanos. Cada decisión que el Estado va a tomar debe consultarse a los ciudadanos. Cada determinación que afecte el destino y la vida de las personas. Es nuestro deber entonces participar en ello y es una función ciudadana intervenir en ese proceso de toma de decisiones. A ver, doctor, antes de que entre el doctor yo. Bueno, es importante, sí, yo digo, es importante de que los colombianos intervengamos en cada uno de los procesos que se van a dar aquí en Colombia, pero la democracia que vive en nuestro país, ¿sí lo permite? Claro que sí, claro, y por eso quise iniciar leyendo el marco constitucional vigente. Todas las decisiones que en Colombia nos afectan deben consultar el querer de la ciudadanía. Te coloco otro ejemplo muy práctico. Daisy, en tu sector, en tu barrio, no puede la alcaldía o la gobernación iniciar la construcción o la ejecución de un proyecto de contratación estatal sin socializar con las personas de ese sector el impacto que esa obra va a tener con ellos. Es necesario que cada ciudadano del sector conozca qué proyecto pretende adelantar la alcaldía en ese sector, en qué consiste, de qué manera se pretende solucionar el problema que ellos han identificado. Y ustedes tienen el deber de expresar si efectivamente comparten o no la decisión que ha tomado la alcaldía frente a ese problema que ustedes tienen. Mira, es un deber además. Lo que pasa es que a veces nos hacemos los sordos frente a nuestro deber y no nos gusta meternos en esas cosas, o creemos que eso es perdedera de tiempo, o creemos que esa opinión no va a ser tenida en cuenta. Es mi opinión que es el pilar fundamental de la democracia nuestra, comportarnos de esta manera participativa, activa en el devenir de la cosa pública. Nos corresponde hacerlo. Bueno, yo estoy de acuerdo de que sí, de que nosotros debemos ser participantes en todo eso, pero es que a veces no se nos socializa a tiempo las cosas, sino cuando ya han tomado la decisión y prácticamente ya la están ejecutando. Entonces, a veces las cosas en el papel, uno dice, en el papel está muy bonito todo, está bien explicado todo, pero a la hora de ponerlos en práctica, pues nuestros mismos gobernantes se las saltan. Yo digo que sí, y tú tienes mucha razón cuando las comunidades son permisivas, cuando las comunidades son apáticas, cuando las comunidades protagónicos que por ley, por constitución le corresponden. Pero si es una comunidad dinámica que le interesa el desarrollo de su sector, son vigilantes, son activos, son propositivos, inclusive los vecinos pueden organizar una veeduría para hacerle seguimiento a la ejecución de ese proyecto, se pueden convertir en fiscalizadores y para ello tienen el acompañamiento que la Contraloría General de la Nación, por ejemplo, le puede brindar. Tienen el apoyo de las personerías municipales, tienen el acompañamiento de diferentes órganos de control que les gusta trabajar de la mano con las comunidades. Entonces, claro, si nosotros somos pasivos, hay funcionarios públicos que se aprovechan de esa pasividad y hacen fiesta, ¿verdad? Pero las normas están, la Constitución está, falta que nosotros la hagamos funcionar, que nosotros hagamos que esto se desarrolle de la manera correcta. Doctor José Villalobos, vámonos a unos mensajes comerciales y regresamos acá con el doctor John y por supuesto con Miriam también. Daisy, antes de irnos a unos comerciales, podríamos decir que venimos con la democracia, que es la participación en emprendimiento social. Entonces eso juega un papel muy importante y queremos que
el ingeniero John allí, pues de verdad que nos brinde toda la información y la experiencia que él ha vivido como joven, como emprendedor, como empresario en esta materia de cultura democrática y ese patrimonio inmaterial que tenemos en Colombia. Allí presto a que todos los ciudadanos estemos allí participativos. La revolución del agua, emprendida en el gobierno del Cesar, genera dignidad y calidad de vida para los habitantes de cada municipio mediante obras de impacto. En el 2020 lo confirmaron Aguachica, Pueblo Bello, Palestina en Pailitas y Casacará en Agustín Codazzi. Y este 2021 serán 5 municipios y 2 corregimientos más. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor por el agua potable y el saneamiento básico. Lo hacemos mejor. Confacesar le ofrece a tu hijo una oferta para aumentar y desarrollar su aprendizaje a través de sus programas de biblioteca y cultura. Informes en el número de celular 317-791-6309. Oigan, jóvenes, es con ustedes. Escuchen. El COVID-19 es una realidad que nos afecta a todos. Cuídense por ustedes, por su familia y por todo su entorno. Respeten las normas de bioseguridad. Hazlo mejor, vacúnate. Hazlo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, hazlo mejor. Vacúnate. Hazlo mejor, vacúnate. Hazlo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. A ver, John, nos encantaría que nos dieras toda la información posible sobre lo que es la cultura del emprendimiento y la revolución 4.0, pero no sé si Daisy quiere pues que haga una autopresentación, como tú quieras, pues estamos aquí presto a escucharte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, John Corzo, para los que no me conocen, soy de Valledupar, la capital mundial del vallenato, pero tuve la oportunidad de estudiar por fuera de la ciudad, en la ciudad de Barranquilla, como el doctor José Villalobos, y también estuve pasando por Medellín, alrededor de 10 años duré en la ciudad de Las Flores. Mi profesión pues no es abogado como el doctor Villalobos, ni las ciencias políticas como la doctora Miriam. Mi campo de acción yo soy técnico profesional en aviónica, soy tecnólogo en electrónica, tengo estudios en administración tecnológica y actualmente estoy desarrollando una maestría en robótica educativa, programación e impresión 3D para la educación. Entonces son campos que al parecer están muy separados, pero en realidad es lo mismo, es conocimiento, es ciencia, y creo que el conocimiento y la ciencia hacen parte también de esa democracia, porque ahora tenemos esa revolución del conocimiento y hace parte de esa democracia que todo el mundo puede tener acceso al conocimiento. Entonces, la revolución de la información y la digitalización del conocimiento permite eso, permite que todas las personas en cualquier parte del mundo con un acceso a internet pueda tener opción de disfrutar de ese conocimiento y así participar de todas esas actividades que nos ha dicho el doctor Villalobos. Más que todas esas profesiones que les he dicho, soy un emprendedor y creo que es una forma de aportar muchísimo al planeta, a la ciudad, al pueblo, al barrio, donde uno se encuentra, porque es una forma de buscar soluciones a todos esos problemas que tenemos y a través de su emprendimiento, a través de una solución, tratar de solucionar esos problemas que invaden al planeta. Entonces, emprender es una forma de participar, es una forma de dar su opinión, de dar su punto de
vista. Y bueno, también creo que es una forma muy interesante si nos damos cuenta de las empresas en un país. Las MIPYMES son las que más aportan en un país. No son las más grandes, son las MIPYMES. Entonces, todos tenemos la opción de emprender y buscar a través de esas soluciones la participación ciudadana. Bueno, ahora Hoy se en habla día, mucho de un término de cuarta revolución o revolución 4. Ya. sí. Expliquémosle a nuestros televidentes qué es la cuarta revolución o la revolución 4. Bueno, Daisy, te cuento que con la digitalización, eso quiere decir que ahora todo se vuelve un 1 o un 0. O sea, con la introducción de las computadoras, todo se puede volver un 1 o un 0. Y eso nos permite que todo se transforme en información. Y nos permite también acceder a la información de una manera mucho más rápida. Entonces, han llegado unas nuevas tecnologías, como lo son el Internet de las cosas, la impresión 3D, la robótica, la automatización, y bueno, tecnologías que utilizan información que hacen que el mundo se vuelva mucho más fácil, soluciones novedosas a problemas que tenemos en el mundo y que se solucionan de una manera muy diferente a como se solucionaban anteriormente. Entonces, Revolución 4 trata de nuevas tecnologías que están transformando el ahora y que van a transformar el futuro. Y que cada uno de nosotros tiene la opción de aprender de esas nuevas tecnologías para implementar soluciones a esos problemas. A ver, doctor John, yo digo, no tenemos la opción, o sea, tenemos más bien que más que la opción es como el compromiso de aprender, porque tenemos que entrar a ese nuevo mundo. ¿Ah? Entonces, más de que una opción, porque la opción es, no, me queda esto otro, pero yo creo que más bien ya es el compromiso, es como la responsabilidad de que uno tiene que entrar a ese mundo nuevamente de la revolución 4.0 y nos vemos en la obligación pues de aprender, porque tenemos que evolucionar también con el mundo. Así si es, me Daisy. permites, y John, la misma dinámica de los tiempos nos han ido forzando a entrar a esas tecnologías. Mira, por ejemplo, lo lejos que estábamos a principios del 2020, la presencialidad remota y lo lejos que veíamos los encuentros sincrónicos, las clases virtuales y lo lejos que veíamos todas estas plataformas de Meet, de Team, de Zoom, y hoy se nos volvió, gracias a la fuerza, viendo una asignatura de forzoso aprendizaje, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido y atendiendo el mensaje que el doctor John Carlos nos eso es más próximo y más cercano de lo que nosotros a veces conscientemente estamos. Es una realidad que necesita que inclusionemos y que la aprendamos y que es necesario vincularnos con ella, porque si no, ella se vincula con nosotros. Un punto muy importante hoy en día. Bueno, cuando uno va al colegio, cuando uno iba al colegio, porque ahora es desde casa, lo más importante era el conocimiento. Las competencias se relacionan directamente con el conocimiento, pero no es solamente conocimiento, las competencias se integran con tres cosas. Conocimiento es una de ellas, habilidades es otra de ellas, y las aptitudes. Y hoy en día las universidades más importantes del mundo se han dado cuenta de que el conocimiento no es lo más importante. Adquirir el conocimiento es mejor adquirir aptitudes y habilidades, porque el conocimiento es lo más fácil de adquirir. Entonces, hoy en día, habilidades y aptitudes como la creatividad es mucho más importante tenerla que tener el mismo conocimiento. Y a través del desarrollo de esa habilidad podemos desarrollar innovaciones. Y si se desarrollan innovaciones, sin duda se va a entrar a impactar de una manera positiva a la población. Y esa es una forma de participar también. Entonces, es una invitación que le damos a todas las personas que vayan, desarrollen, empiecen a desarrollar todos los días su creatividad para que a la final terminen
impactando con soluciones, con nuevas empresas, con nuevas ideas a nuestro planeta. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted en lo que está diciendo, pues yo siempre he sido crítica a veces de las universidades, porque es que yo digo de que nos enseñan una cantidad de teoría que al final todo pasa y que deberían las universidades ser más prácticas que teóricas. Pues nos sale, cuando nosotros salimos de las universidades, nos sentimos que salimos en pañales, porque es que nos meten en la cabeza una cantidad de teoría que a la larga la mayoría de ellas se nos olvida, pero lo que está en la práctica, lo que nosotros aprendemos a través de la práctica, eso es lo que nos va enrumbando y se nos va quedando allí. Lo que pasa es que las universidades te muestran diferentes. La universidad no te muestra una manera, que es lo que haría de pronto el aprendizaje práctico, que tú aprenderías una forma de solucionarlo. La universidad te muestra 4 o 5 formas de solucionar una problemática. Ya a ti te corresponderá evaluar en cada situación cuál de esas herramientas que te apropiaste en la universidad te sirve para el caso concreto que estás enfrentando. Y allí entra indudablemente lo que el doctor John Corso está manifestando. Una cosa es el conocimiento, que son las diferentes conceptualizaciones para solucionar problemas, y otra cosa son las habilidades de las que usted tiene que hacer gala para solucionar. Y ahí viene la creatividad, la innovación, la investigación, que es la forma como usted aplica ese conocimiento en una situación práctica. Exactamente. Pero hay muchas veces, ustedes docentes, tengo entendido. Lo que pasa es que a veces los docentes le mandan a los estudiantes, no, les ponen un trabajo, les colocan un trabajo a los estudiantes. ¿Qué pasa? Que hoy en día, el estudiante debe ser dinámico, y yo digo que hoy en día los estudiantes tienen todo para ser dinámico, para ser creativo y utilizar esas habilidades de las que ustedes están hablando. Pero ¿qué pasa? Que a veces el estudiante también es flojo, ya. Entonces nosotros decimos, mandan a hacer los trabajos, ya, porque yo me he encontrado en casos así, yo digo, pero ¿qué están aprendiendo? Porque si todos los trabajos los vamos a mandar a hacer porque el profesor no tuvo tiempo de explicarnos, o porque el profesor, no, él dejó el trabajo y ni siquiera nos dio las bases, y digo, pero ¿cuál es la gracia? Porque por lo menos sí, yo digo, para hacer un trabajo de investigación el estudiante debe tener ciertas bases, y eso sí es cierto. Pero entonces ahí dicen, no, nos cobraron tanto por hacernos un trabajo, y yo digo, ¿y entonces qué están aprendiendo? Pues no están aprendiendo nada los estudiantes hoy en día, porque se basan en, no, hay que mandar a hacer un trabajo, al fulanito nos cobra tanto y eso lo pagamos. Y ya, Gracias a Dios, Daisy, esa es la minoría, no es la mayoría de los estudiantes. Hay estudiantes muy comprometidos, muy esperados. Yo digo, hay que están aprendiendo. Yo conozco casos de colegas de que ellos hacen trabajo inclusive a estudiantes de periodismo, y ellos que me dicen, pues yo estoy aprendiendo más, ya el bruto que se va a quedar es él, y es cierto ya, pero entonces uno dice, pero ¿a qué le estamos jugando? Porque precisamente son los profesionales del mañana, y así como los periodistas hay abogados, hay ingenieros y todo, que mandan a hacer los trabajos, y dicen, wow, una nota. Sí, uno de pronto cuando está en la universidad uno no se fija en eso, que no, vamos a estudiar es por la nota, no, es lo que uno de verdad le va a quedar y que le va a servir en el día de mañana, y que uno inclusive eso lo puede poner en práctica con otros estudiantes, otras personas. Pero fíjate, Daisy, que justamente esa actividad académica del trabajo al que te refieres es la oportunidad para hacer práctico esa conceptualización teórica que en clase el docente le ha llevado. Yo te puedo mostrar a ti varias teorías en periodismo. Tú tendrás necesariamente que mirar en cada caso concreto cuál de esos conceptos teóricos del periodismo puedes aplicar a una situación concreta. Por ejemplo, no es lo mismo aplicar un conocimiento en una entrevista como la que estamos teniendo acá, una entrevista abierta, sin una estructura rígida, ¿verdad? Donde va a depender mucho de la dinámica que se vienen presentando, de pronto el tratamiento documental
a un reportaje producto de una investigación noticiosa para presentar en un medio escrito. Seguramente el tratamiento y la herramienta es muy diferente. Rueda en el Cesar, paga en el Cesar. Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos 3 años del 60, 50 y 40% en tu impuesto vehicular. Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co. Rueda en el Cesar, paga en el Cesar. Porque en el gobierno del Cesar lo hacemos mejor. Confacesar le ofrece a tu hijo una oferta para aumentar y desarrollar su aprendizaje a través de sus programas de biblioteca y cultura. Informes en el número de celular 317-791-6309. Línea Vital de la Gobernación del Cesar, ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la línea 125 sin costo, desde tu fijo o celular, a cualquier hora del día o de la noche. Línea 125. Estamos dispuestos a escucharte. Lo hacemos mejor. Oigan, jóvenes, es con ustedes. Escuchen. El COVID-19 es una realidad que nos afecta a todos. Cuídense por ustedes, por su familia y por todo su entorno. Respeten las normas de bioseguridad. Bueno, me decían de que se estaba poniendo buena cuando... A mí me gustan los programas así que sean como que un poquito picantico, así donde uno le coloque. Bueno, lastimosamente a Miriam se le fue la luz, no tiene datos, me dijo. Entonces, pues, continuemos sin Miriam. Qué lástima que no pueda participar. Bueno, entonces yo les comentaba de que hay estudiantes que son flojos, que les gusta que todos se lo hagan. Pero parece ser que muchos de ellos son los que también tienen suerte. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿quién iba a tomar la palabra en el momento? ¿La tenía usted, doctor? No, yo decía que gracias a Dios no es la mayoría. Hoy contamos con una juventud muy empoderada, una juventud muy responsable del proceso formativo que está teniendo. Te hablo desde mi experiencia en la universidad o en las distintas universidades en la ciudad de Valledupar. He tenido la fortuna de tener jóvenes muy comprometidos con su proceso, y si bien es cierto, es una práctica que se da y que uno no puede desconocerla, no es la mayoría, es un de arrastre, pero la gran mayoría intenta construir su proceso de conocimiento, su construcción del conocimiento a partir de las actividades y de implementar esa teoría en el análisis reflexivo de la realidad a la que se piensa enfrentar. De eso depende indudablemente la buena práctica. En mi caso particular soy docente del programa de Derecho y siempre intentamos desde el programa de Derecho que ellos logren hacer la conversión de esa conceptualización teórica plasmada en o en las diferentes doctrinas de expertos, que tengan la capacidad de interpretarla, de entenderla, de visualizarla en el contexto práctico donde se mueven, que sepan ellos cómo utilizar, insisto, esas herramientas para resolver los problemas de la cotidianidad, para poder ellos observar de mejor manera las diferentes problemáticas que suceden a su alrededor, y que puedan ellos encontrar en ese estudio, en ese aprendizaje, los mecanismos suficientes para implementar salidas más adecuadas dentro del marco de nuestra democracia a esa problemática que se les presenta allí. Bueno, yo quería aportar algo, Villalobos y Daisy. Además de eso, bueno, es que yo considero que el sistema educativo también se merece un cambio y tenemos que empezar a hacer las cosas de una manera totalmente diferente a como se han venido haciendo en el pasado.
indudablemente ya ese cambio se empezó a dar, como lo dice el doctor Villalobos. Mira que ya no vamos a un salón de clase, ahora tenemos ambientes de aprendizaje e incluso estamos en casa aprendiendo. Entonces, es importante generar e incluir esos cambios dentro del proceso de aprendizaje. Y ahora, sumado a eso, ya no es un proceso de aprendizaje, sino un proceso de aprendizaje y enseñanza. Eso quiere decir que, como lo decía el doctor Villalobos, tenemos que hacernos los protagonistas del proceso. Ya el profesor antes era el protagonista, ahora sigue siendo el protagonista, pero con otros más, con todos los estudiantes de la clase. Entonces, una forma de motivar a los estudiantes a que no hagan prácticas que no son adecuadas en la clase, en ese proceso de evaluación, es que ellos entiendan la importancia que tiene el conocimiento, que tiene el adquirir todas esas habilidades y actitudes dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, y cuando ellos se den cuenta de lo importante que es, el profesor no tendrá ni siquiera que decirles, mira, es que tienes que ir a estudiar, es que tienes que hacer esto para adquirir esto. No, él solito lo hará. Cuando uno está motivado, es capaz de alcanzar cualquier cosa que se proponga. Entonces, eso también aplica tiene un sentido práctico y va en la misma línea. Y por eso le decía a Daisy que hoy los chicos tienen un concepto de su responsabilidad diferente. Seguramente tú recordarás cuando estabas en el bachillerato, inclusive en la primaria, todas las peripecias que los docentes hacían para evitar que los estudiantes se copiaran. Y todo el mundo vigilando un examen porque podía sacar una hoja, porque podía copiarse de un amigo. Hoy el estudiante tiene toda la libertad de copiarse, si eso es lo que quiere. Hoy depende del compromiso con su proceso académico poder realizar su evaluación a conciencia o simplemente fusilar cualquier evaluación. Pues al final, si no es consciente, que debe hacerlo con altura, con compromiso, con lealtad, con su propio proceso, seguramente que va a ser un profesional que no va a alcanzar ni las competencias, ni las habilidades, ni los conocimientos que esa asignatura ha diseñado para él. Entonces, hoy la misma dinámica exige una responsabilidad completamente distinta. Esa responsabilidad también, Daisy, tiene mucho que ver con la democracia y con la implementación de nuestro papel en la democracia moderna. Si nosotros, por ejemplo, como ciudadanos, seguimos utilizando prácticas clientelistas en situaciones tan neurálgicas en nuestra democracia como la elección popular, por ejemplo, vamos a seguir arrastrando errores del pasado por prácticas que ya hoy deben ser superadas. Si nosotros no entendemos que ese instante sagrado que tenemos allá en el cubículo, debemos hacer un acto de expresión política y democrática a conciencia, nunca vamos a modificar los pilares que tanto daño le han hecho a nuestra democracia. Vamos a seguir cada año quejándonos de los ladrones, de los corruptos, de los ineptos, pero ignoramos que nosotros tuvimos la oportunidad de cambiarlos y preferimos el tamal, la botellita de aguardiente, o los 2 pesos, o la palmadita en el hombro que nos regaló el líder político, y seguimos votando de la misma manera. Entonces, señor, yo siento que hoy hay un empoderamiento, que hoy hay una mirada positiva, gracias a Dios, de parte de los jóvenes, de estas nuevas generaciones que han salido berracos, que han salido propositivos, que les ha tocado enfrentar una nueva ola de cambios y se han convertido en una generación transformadora que tiene una visión diferente, gracias a Dios, a la que tenemos algunas personas un poquito mayores. Yo sigo siendo un pelado, yo no crea que yo soy ningún viejo, pero sí encontramos nosotros que estas nuevas generaciones tienen una mirada crítica, propositiva, nos están mostrando maneras y que están pidiendo diferentes. Un cambio. Claro, y lo están propiciando además. Lo están propiciando además.
ayer nada más, como si fuera una muestra, un botón de muestra, la Universidad Popular vivió un proceso democrático donde se eligieron unos representantes a los organismos directivos de esa universidad, y leía con bastante alegría inclusive que un joven sin plata, sin maquinaria, sin grandes apoyos de padrinos electorales, logró superar electoralmente a candidatos que tuvieron el apoyo de esas maquinarias y de esas infraestructuras electorales que tanto hemos criticado y cuestionado, lo que nos llena de alguna manera de esperanza, ¿verdad? Uno dice, oye, hay forma de cambiar esta realidad. Si los jóvenes nos están mostrando una forma distinta de hacer la política, hacerla más responsable, más pensada, más analítica, quiere decir que el resto de los colombianos podríamos, y así lo quisiéramos, también actuar de manera diferente cuando nos corresponda ejercer Doctor nuestro ejercicio Villalobos, democrático. está tocando usted un tema que a nosotros aquí en política pública pues nos fascina tocar, que es las cuestiones políticas y eso. Qué lástima que el doctor José Munive, que es el que me acompaña siempre en el C y que es colega suyo, no esté en este momento. Pues siempre hemos tocado estos temas y pues ahora ya que usted lo toca, Miriam, celebro que haya regresado. Hubo una falla en el sistema eléctrico, pero por fin pues regresaste y aquí encantado de volverte a ver. Gracias, Daisy. Y pues, doctor Villalobos, usted no sabe la alegría tan grande que nos da de estar conectado con la academia. Yo sé que usted es un apasionado del arte, de enseñar, igual que John. Daisy, que es una mujer también apasionada por la información, el doctor Munive, fuera de serie. Y a mí, pues, que me corre también por las venas las ganas de actuar. Y no se necesita ser artista para actuar en vivo, como lo dice el doctor Villalobos. Hay que tener esa disposición de querer demostrarse a sí mismo que nuestra palabra tiene validez. Y decía un famoso filósofo de que el que no actúa en política no tiene derecho a nada, sí. A nada. Y antes de retirarnos de este tema, lo que quería decir, algo que con lo que decía el doctor José Villalobos, es que yo pienso que ahora en marzo, el próximo año, se van a ver cambios. Se van a ver cambios en el modo de pensar de la gente, en el modo de actuar de la gente, en el modo de elegir también a nuestros representantes también. Yo creo que van a haber muchos cambios, y este paro del cual estamos saliendo ahora mismo, pues, como que ha creado como ciertas bases, pues, y podemos decir que en su gran mayoría lo que se ha conseguido también es gracias a esa juventud que hoy se está levantando y que ha tomado las banderas también de nuestro país y decir, ya basta, ya no queremos más esto, queremos que nuestro país cambie, queremos de que tengamos más oportunidades, y eso yo pienso de que se va a ver reflejado en las próximas elecciones, ya porque la juventud, a diferencia de los que estaban acostumbrados, pues vamos a decirlo así, de que no, vamos a elegir a este candidato porque este fue el que me simpatizó, este fue el que me dio el tamal, este fue el que me dio el billetico, pues ya la gente va a pensar más en que es por el bien de nuestra región, de nuestra localidad, de nuestro país que debemos de elegir, no por el favor del momento, porque son muchos días los que nos vienen después con ese gobernante. Entonces yo pienso que las cosas aquí, ya la gente se está concientizando de la realidad de nuestro país, y que ya, gracias a Dios, pues ya tendrán otra mentalidad junto con esos jóvenes que hoy empiezan a emerger y que ellos mismos dijeron, ya vamos a cambiar esta situación, vamos a cambiar el sistema, y que el gobierno esta vez yo creo que él tembló un poco con lo que sucedió. Yo, Munive y yo decíamos siempre de que sí estábamos de acuerdo con el paro, que no estábamos de acuerdo con ciertas cosas que se dieron en el paro, ya, porque hay gente que aprovechó el espacio para hacer desmanes y eso,
pero la gente que de verdad quiso marchar por un verdadero cambio, lo hizo en una forma pacífica, pero se hicieron sentir. Tienes razón, y todos tenemos la palabra, los niños, los jóvenes, los adultos, todos tenemos la palabra. Es un derecho irrenunciable mientras estamos aquí en la faz de la tierra y nuestra conciencia todavía nos pertenece. Entonces, el doctor Villalobos, que es allí un fiel defensor de los derechos de los niños y de los derechos humanos, pues lo ha hecho con lujo de detalle, tomando allí nuestra Carta Magna como principio de la razón de ser de nuestro país. Y John no se queda atrás porque también es una vivencia del pensamiento de los jóvenes. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda el Estado, porque eso es gracias al Estado que también propicia herramientas para que se den las cosas. Este programa se merece una segunda temporada, otro programa. Un segundo episodio. Ahí va, sí, ya vi que tenemos bastante tema de que conversar. Hay un tema muy importante que lo mencionó el doctor Villalobos, Miriam también lo mencionó, y sé que el doctor John tampoco se va a quedar atrás, los niños. Ese es un tema que a mí me fascina, me gusta trabajar con niños, de hecho yo soy la que manejo la infancia misionera en mi parroquia, pues estoy al frente de ella. Me gusta trabajar mucho con los niños, me gusta que pues defenderlos también los derechos de los niños, porque sé que muchas veces se los pasan por alto, y son temas que son muy importantes y que me gustaría tratarlos aquí pues en política pública y algo más. Y John, bueno, John tiene una hoja de vida bastante amplia también, según lo que nos estuvo informando. Entonces, sí, merecemos otro programa. Así es. Sí. Oiga, Villalobos, hay que hacer estos programas más seguidos. De verdad que uno aprende mucho por estos encuentros. Hace rato que no conversábamos y la verdad muy interesante, muy interesante. Y hay muchos temas de qué hablar. Sí, y de estos encuentros también salen muchas ideas para desarrollar cosas. Esto es hacer democracia también, es la libre expresión salen muchas ideas interesantes de todos estos encuentros. Yo siento que una de las dificultades más grandes que tenemos como país es saber escucharnos, es saber presentar argumentos sin pretender apabullar al otro. A veces nosotros confundimos argumentos con intolerancia, o tenemos unas miradas muy sesgadas de lo que es la argumentación. Siempre que nosotros exponemos una tesis, una postura, una posición, tenemos necesariamente que soportarla teóricamente. ¿Por qué piensas de esa manera? ¿Qué te lleva a esa comprensión de la realidad de la forma como tú la ves? Porque el hecho que tú la veas así no hace que sea única ni excluyente. Esa es tu mirada. Pero es posible que otra persona tenga una mirada completamente diferente, inclusive que no se acerque a la forma de pensamiento o de visión que tú tienes, ¿verdad? Si nosotros tenemos la capacidad de permitir esa diferencia, daríamos un gran paso hacia la recomposición de nuestro país. Hoy, cuando nosotros escuchamos las diferentes posturas políticas que se manejan, lo que vemos es un antagonismo extremo. O defiende una postura de extrema derecha o una postura de extrema izquierda, como si en el mundo no existieran grises. Y nada puede ser o blanco o negro, también hay matices. Y como nos enseñó una vieja amiga, Miriam, para los gustos los colores, ¿sí o no? O sea, no puede uno pretender aislarse o cerrarse a que el mundo tiene que ser blanco o tiene que ser negro. Pues el mundo es como cada quien lo ve. El mundo, decía un docente filósofo amigo mío, que el mundo tiene el color de las miradas y cada quien ve la realidad desde su perspectiva, desde su contexto. Si nosotros, por ejemplo, nos pusiéramos a preguntarle a las personas su experiencia frente al COVID,
Si usted está viviendo allá en la Sierra Nevada, en ese ambiente tan bonito, tan sabroso, seguramente te va a decir, pero yo la verdad no le sentí el confinamiento. Pero si le preguntas a uno de tus estudiantes en Bosconia, 45 grados en la sombra, sin abanico, 7 personas en 40 metros cuadrados, seguramente que su experiencia no es nada agradable, ¿verdad? Y seguramente que su experiencia es bien diferente a la tuya. Entonces, su manera de reflexionar frente a ese tema seguramente que va a ser muy distinto al tuyo. Entonces, no puedes pretender imponer tu experiencia como el estándar que para los demás deben vivir. Si tú nunca fuiste violentado por un grupo al margen de ley, seguramente que tu opinión responde a las percepciones de los noticieros o de los medios y al análisis reflexivo que desde la academia has podido haber hecho. Pero si tú fuiste secuestrado, tu familiar fue asesinado, tus tierras fueron expropiadas o te hicieron padecer una serie de vejámenes, seguramente que tu opinión va a estar muy marcada por esa vivencia, por esa experiencia. Yo no puedo pretender que tú pienses como yo, que no viví esa experiencia, ¿verdad? Entonces, es saber ser empáticos, es poder cultivar la empatía en el medio de las dificultades y poder entender, como decían en mi pueblo, con la sed que bebe el otro. Nadie sabe con la sed que el otro está tomando, ¿verdad? Nadie sabe esos sentimientos que subyacen en esa experiencia de vida que esa persona tiene, que de pronto lo llevan a pensar o a actuar de la manera que lo hace. Si nosotros somos capaces de entender esas diferencias, podríamos, no digo ponernos de acuerdo, pero sí entender algunas realidades que hoy tenemos. Yo digo que de las cosas positivas que quedan del paro que tiene muchas negativas seguramente, pero de las cosas positivas que quedan es ese grito que los jóvenes le dieron al país diciéndole, hey, escúchenos, tenemos cosas que decir, tenemos cosas que manifestar, tenemos puntos de vista diferentes que queremos decirles. De pronto algunos utilizaron unos medios poco ortodoxos o poco adecuados, pero allí hay un reclamo vehemente de unos jóvenes que están pidiendo, están exigiendo ser escuchados y ser partícipe de las decisiones que en el país se están tomando, que dicho sea de paso, se han venido tomando de espaldas a los jóvenes. Entonces, yo siento que ese es un gran logro de esta movilización y no podemos desconocerlo en este tema, pues, que tiene que ver justamente con la participación y la toma de decisiones en el contexto democrático. Excelente, Villalobos. Oiga, Villalobos, por ahí estamos trabajando fuertemente en la creación de unos clubes de innovación. Entonces, en algún momento me acercaré a usted para comentarle qué es lo que estamos haciendo, qué venimos haciéndolo, dónde, porque es un proyecto que se está desarrollando a nivel nacional y sé que de pronto nos puede ayudar a acercarnos a las diferentes instituciones donde está e incluso poder llevar este proyecto a la zona de Chiriguaná, Rincón Hondo, allá donde hay bastantes jóvenes que de pronto se pueden ver beneficiando de todo lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos esa conversación pendiente y también para mostrarle todos los avances en esos 10, 15 años que llevamos sin vernos. Oiga, que fue ayer. Sí. Bueno, yo me voy retirando porque tengo una reunión ahorita. Por ahí alcancé a grabar una parte de Villalobos, entonces por ahí la edito y se la envío. Bueno, un saludo a todos. Muy agradecida en el programa de políticas públicas y algo más, que no sea la primera ni la última, digan muchas más. Bueno, Villalobos, cuídate mucho. Daisy, Valentina, Miriam, nos vemos. Adiós. Adiós.